Bien, pues vamos a continuar con la primera conferencia de la jornada, que tiene como título Actualidad de las cuestiones de género en los conflictos internacionales, seguimiento de la resolución 1325 del año 2000 del Consejo de Seguridad, y para ello contamos con la presencia de Marián Caracuel Raya, que es presidenta de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa y directora del Spanish Women International Security. Esos son los puestos que viene desarrollando, porque su formación, y esto es lo que quiero destacar, en las materias de seguridad y defensa es realmente extraordinaria. No solo es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, también es máster en Seguridad y Defensa Hemisférica por la Universidad del Salvador de Argentina y diplomada en Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid. También es diplomada por la Escuela Europea de Seguridad y Defensa, la Escuela de la OTAN de Oberammergau y el Colegio Interamericano de Defensa, con sede en Washington. Actualmente trabaja como asesora en el Gabinete Técnico de la Secretaría General de Política de Defensa, y como disponen ustedes de su currículum accesiblemente, pues creo que no voy a dilatar la presentación y le cedo la palabra, no sin antes agradecerle estar entre nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta calurosa acogida. Muchísimas gracias, director, subdirector, todo el equipo de la Fundación Juste, que realmente es un privilegio realmente estar aquí con todos ustedes hoy. Y bueno, la verdad es que el tema que nos han planteado tratar esta mañana sobre la actualidad de las cuestiones de género en conflictos internacionales, el seguimiento de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, es un tema bastante amplio. Y en realidad mi punto de partida para esta presentación va a ser resaltar la idea de que la agenda mujer, paz y seguridad, la agenda también de la defensa de todos los derechos humanos, el desarrollo sostenible, todo ello vamos a ver a lo largo de esta exposición, espero que están intrínsecamente relacionadas, y que la promoción en particular de la agenda mujer, paz y seguridad es una tarea, desde mi punto de vista, que no compete solamente a las organizaciones internacionales que se han mencionado aquí. También compete, por supuesto, a los Estados miembros de Naciones Unidas, pero nos compete también a nosotros como sociedad, que debemos también defender sus objetivos para, así como ha dicho la Rosa, directora de esta jornada también y de la acción exterior de Extremadura, pues poder llegar a esa verdadera igualdad en todos los ámbitos tan necesaria. ¿Y por qué digo esto? Porque el tema realmente es muy interesante, la actualidad. ¿Por qué es actual? Yo he venido recogiendo las últimas declaraciones que en menos de un año se han ido adoptando en el ámbito de Naciones Unidas, donde me voy a ceñir, donde resalta precisamente esta idea de la importancia de todas estas cuestiones de género debido a los conflictos armados que estamos padeciendo. Por ejemplo, el 16 de junio se celebró el Día Internacional por primera vez de la eliminación de la violencia sexual en los conflictos. Fue una declaración de la ONU Mujeres, y en ella venía a resaltar la idea de que la violencia sexual es una realidad generalizada y devastadora en demasiados conflictos que se viven en el mundo. Y se están adoptando medidas, y de eso es de lo que se trata, para garantizar sobre todo la rendición de cuentas, para que todos estos actos no queden impunes. El 15 de junio también, un día antes, se acordó la declaración de la Presidencia, en este caso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre mujeres, paz y seguridad, donde se resalta que los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales son necesarios para resolver, prevenir los conflictos, y sobre todo tener en cuenta también cuáles son sus causas para tratar de abordarlos y evidentemente tratar de superarlos. Y pone una idea fundamental, que hay un vínculo sustancial
entre la implicación significativa de las mujeres y la sostenibilidad de la paz a largo plazo. Sin las mujeres no se puede, desde luego, alcanzar la paz. El 10 de junio se celebró el debate abierto de alto nivel en el Consejo de Seguridad, donde se señala lamentablemente que también las mujeres y los niños son las principales víctimas de un conflicto y que todos necesitan, y que como consecuencia de ello necesitan protección, y que es necesario reforzar los mandatos de protección de civiles en las operaciones de mantenimiento de la paz. Si nos acordamos, hace tan solo unos días, en el mes de mayo, se celebró la Cumbre Humanitaria de Estambul, que reiteró el compromiso de la Resolución 1325 y todas las que se han sucedido desde entonces, como vamos a ver. Y desde mi punto de vista transmitió un mensaje fundamental, y más en los tiempos que corren, porque se vino a resaltar la idea de que hay que compartir humanidad, share humanity, como dicen, ¿no? Luego, el 20 de abril, y no voy a ir más rápido en este aspecto, se aprobó un informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos. Este informe lo tengo aquí, está en la web, es súper completo, donde se aborda cómo se encuentra la situación en una gran cantidad de países, lamentablemente en todos los continentes, y que se están adoptando medidas para ellos. Luego, si queréis, lo podemos ampliar. Pero donde se produjo el salto realmente importante desde mi punto de vista fue precisamente en octubre de 2015, porque se aprobó una nueva resolución, la resolución 2242 de Naciones Unidas, que vino a resaltar ya que la violencia sexual no solamente es una táctica de guerra que se utiliza en los conflictos armados, sino también una táctica de terrorismo. Y estamos viendo, desgraciadamente, cómo los actos terroristas que se están produciendo en muchas partes del mundo, los estamos viendo todos los días en las noticias, desgraciadamente, pues afectan especialmente a las mujeres y niñas, aunque, como debatíamos ayer en la mesa, no solamente es un problema ya que afecta a mujeres y niños, sino también a los hombres. Es un tema que también seguramente el teniente coronel Gil lo desarrollará en su exposición. Pero decía que octubre fue importante porque no solamente se aprobó esta resolución, y también se abordó y se presentó, de hecho, el llamado Estudio Global, Prevenir los conflictos, transformar la justicia y garantizar la paz, que vino a hacer un balance de todo lo que ha pasado en estos 15 años, sino que también tuvo otra revisión sobre las operaciones de mantenimiento de la paz y sobre la arquitectura de consolidación de la paz. Vemos, por tanto, que la comunidad internacional se está movilizando ante una realidad, y es que, efectivamente, la violencia sexual es un grave problema que afecta fundamentalmente a las mujeres, a los niños y también a los hombres. Y ya por último, solamente resaltar que en septiembre de 2015 se aprobó la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, y entre sus 17 objetivos establecen el quinto, que la igualdad de género es fundamental también para ir avanzando en este proceso. Por tanto, ya hemos visto cómo se ha ido evolucionando este tema a lo largo, escasamente menos de un año, pero yo me gustaría plantearles a ustedes, ¿qué entienden ustedes por género y qué entienden ustedes por conflicto? Porque la verdad es que hablamos muchas veces de género y en muchas ocasiones parece que nos referimos solamente a las mujeres en este caso, ¿no? Y es muy interesante debatir los términos para entender completamente cuál es su alcance. Pues yo he recogido aquí tres definiciones de género que me parecen muy relevantes, que es la que utiliza la Real Academia Española de la Lengua, también cómo lo interpreta Naciones Unidas y cómo lo interpreta el Convenio del Consejo de Europa de Estambul, aprobado el 11 de mayo de 2011, en el que nos fijamos que, efectivamente, cuando hablamos de género es una cuestión que afecta tanto a hombres como a mujeres, y que nos referimos también al impacto que sus sociedades imponen a sus roles que desempeñan en su propia sociedad, ¿no? Son las atribuciones, como dice el Convenio del Consejo de Europa, que es una definición que es quizá la que a mí más me gusta, dice: son los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones que socialmente se construyen en una sociedad concreta y que son considerados como propios por mujeres y hombres, ¿no? Fijaos, por tanto, que el concepto es realmente muy amplio.
porque tenemos que ver con todos los aspectos socioculturales para entender efectivamente cómo se produce ese tratamiento de las mujeres en esas sociedades, ¿no? Pero vamos a ver qué se entiende por conflicto, aunque seguramente ustedes ya lo han venido estudiando a lo largo de esta jornada y han ido oyendo muchas definiciones. Yo cuando empezaba a estudiar, realmente una de las definiciones que me gustaba mucho era la de un sociólogo, Julian Freud, que aparece ahí en pantalla, no sé si la pueden ver bien. Pero en cualquier caso lo que viene a decir es que consiste en un enfrentamiento siempre intencionado entre dos seres o grupos de la misma especie. Fijaos que habla de la misma especie, cuando normalmente los conflictos pues han ocurrido en el siglo XX entre estados. Los grandes conflictos internacionales han sido conflictos interestatales. Actualmente los conflictos tienden a ser de carácter intraestatal y a veces tienen también consecuencias transnacionales. Y que se llega a ello como consecuencia de la reivindicación de un derecho, de un aspecto concreto, y que puede llegar el caso a utilizar la violencia. Precisamente la utilización del término de la violencia es lo que nos permite, del concepto de violencia, es lo que nos permite distinguir unos conflictos de otros, de tal manera que muchas veces utilizamos conceptos como de tensión, conflicto, crisis o controversia como sinónimos cuando en realidad no lo son. Entonces, los conflictos yo diría que son una expresión de la pluralidad de intereses y de desigualdad de poderes que imperan entre los miembros de una sociedad, y donde existe realmente una escala de gradación en función del recurso o no a la violencia. Esto es un factor muy importante, que es, como digo, lo que lo diferencia de otros conflictos. Hoy en día, la mayoría de los conflictos he utilizado ese último, que por cierto venía en un informe publicado de la Escuela Cultura de Paz, de antes de ayer prácticamente, que es que tiene su sede en Barcelona, donde se resalta que en 2015 hubo 35 conflictos. El año anterior hubo 36 conflictos importantes, ¿no? O sea, nos movemos siempre entre los 35 o 36, pero en cualquier caso lo que sí señalan todos los informes es que hay muchos más escenarios de tensión, llegando a ser hasta 83, en particular en todos los continentes, en África, Asia, Oriente Medio, Europa, América. Ayer se habló de Colombia también. El Global Peace Index, por ejemplo, dice que desde el año 2008 ha habido un gran deterioro y sobre todo lo que se ha producido ha sido un incremento considerable de los actos terroristas. Y los países que son actos terroristas que afectan no solamente a las sociedades occidentales, como estamos viendo desgraciadamente, sino también a sociedades musulmanas, ¿no? Y sobre todo en países que viven en situación de conflicto como Siria, Irak, Afganistán, Libia, Nigeria. De tal manera que, por ejemplo, el Centro de Estudios Estratégicos de Washington dice que en 15 años se ha producido un incremento exponencial de este tipo de actividades terroristas, pasando de 2.000 a 14.000, como ellos llaman. Y luego ACNUR, que es quizás lo que también la hemos seguido últimamente, en muchos de sus informes estos días, pues ha venido a resaltar un aspecto muy importante, y es que en el mundo hemos llegado a alcanzar la cifra también de 65,3 millones de personas desplazadas y también refugiadas. Bueno, no voy a enfatizar más las estadísticas, lo que sí quiero poner de relieve es que como consecuencia de los conflictos ya se producen, los conflictos tienen enormes consecuencias y una de ellas son las migraciones masivas y todo lo que además ello lleva parejo cuando también interviene en el tráfico de personas, de seres humanos, etcétera, ¿no? Pues simplemente para daros un dato de cómo afectan los conflictos a las mujeres y los niños, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, de los 5 millones de habitantes que tiene, se calcula que 1,3 mujeres han sido víctimas de violencia sexual. Por tanto, son cifras que no deben pasar desapercibidas y en las que tenemos que hacer por lo menos un llamamiento a la atención para ver qué se puede hacer, desde qué ámbitos y cómo para abordar esta problemática. Pues vamos a verlo. Entonces, en el ámbito de Naciones Unidas
se han aprobado una serie de resoluciones. Se ha mencionado la resolución 1325, que como ha señalado Rosa, ha cumplido su 15 aniversario, pero ¿qué ha pasado de la 1525 a la 2242, que es la última que se ha aprobado en octubre? Pues han habido unas 8 resoluciones de Naciones Unidas en total. Y, por ejemplo, la 1960 pues, se refiere a esos avances en la lucha contra la violencia sexual y a la confección... me refiero primero a la 1325, que fue la que primero enfatizó esa importancia del papel de las mujeres en la prevención y solución de conflictos y en la construcción de la paz. Ahí están en la pantalla todas y cada una de las resoluciones y sus aspectos más importantes. Pero lo que sí me gustaría destacar es que en conjunto de lo que se trata es de que hay que abordar este problema desde lo que los americanos llaman, bueno, los anglosajones llaman las 4 Ps. Yo diría que incluso habría 5 Ps. Hay que proteger en 5 Ps, por así decirlo. La primera P es la prevención. Hay que prevenir la violencia sexual en los conflictos. La segunda P es la participación. Hay que promover la participación de la mujer en todos los ámbitos y en todas las fases del conflicto, tanto en la prevención, gestión de crisis como en la resolución de conflictos. Luego está el tema de la protección de civiles, especialmente de mujeres y niñas en conflictos armados. La otra P, ¿cuál sería? El peace building. O sea, una vez que ya se ha alcanzado, es lo que sería el equivalente a la construcción de la paz. Una vez que el conflicto ha habido un acuerdo de paz, pues lo importante es que se adopten las medidas oportunas para tratar de involucrar también a las mujeres en todos esos procesos de recuperación, desarrollo, etcétera, ¿no? Y luego lo que ellos llaman la prosecution, el procesamiento, el enjuiciamiento, que desde luego estos crímenes no queden impunes, ¿no? Pues estas son todas las resoluciones que se han ido aprobando en Naciones Unidas. No voy a entrar en cada una de ellas, pero lo que sí quiero resaltar es el papel de España en esta agenda, porque desde luego estamos viendo que se trata de una cuestión que como consecuencia del mandato que ha venido estableciendo Naciones Unidas a través de estas resoluciones, pues todos y cada uno de los países han tenido que adoptar lo que se conoce como distintos planes de acción nacionales para que cubra todos estos campos que hemos ido mencionando. En el caso de España, podemos decir que España fue un país pionero en adoptar el primer plan de acción nacional sobre la 1325, y ello ocurrió en el año 2007. Desde entonces ha habido 4 informes de seguimiento y ahora nos encontramos en una nueva fase, que es la de elaborar un nuevo plan de acción nacional. Y bueno, pues a diferencia del anterior, en el que los objetivos aparecen ahí claramente establecidos, como son potenciar la participación de las mujeres en misiones de paz, promover la perspectiva de género en todas las actividades de la construcción de la paz, asegurar la formación específica del personal que participa en misiones de paz, proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas en zonas de conflicto e incorporar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la planificación y ejecución de actividades para el desarme, desmovilización y reintegración, y fomentar la participación de la sociedad civil en este campo. Precisamente por ello nacimos nosotros, y de lo que luego posteriormente hablaré. Pero decía que este plan, que se aprobó en el año 2007, fue realmente importante porque supuso un esfuerzo, sobre todo de coordinación a nivel interdepartamental entre los distintos ministerios que han contribuido a su confección. Y entre ellos pues está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales de Igualdad, el Ministerio de Cultura, Deporte. Entonces, lo que hemos visto es que a lo largo de estos años pues, se han establecido estos objetivos y se han ido viendo año por año cómo se han ido cumpliendo cada uno de los aspectos, en lo que posteriormente seguramente mis compañeros entrarán. Pero ahora España está en una nueva fase de elaboración de un nuevo plan de acción nacional, y en esa fase pues lo que va a tener un enfoque distinto, sobre todo porque quieren enfocarlo sobre la base de estas 4 Ps.
o 5 Ps, mejor dicho, que he señalado anteriormente, de tal manera que ya no se van a ver como pilares sobre los que se sustenta la agenda paz y seguridad, sino que se van a ver sobre todo como ejes transversales que afectan a todo este ámbito, ¿no? Y lo más importante y novedoso, desde mi punto de vista, de esta nueva fase de elaboración del Plan de Acción Nacional es que nos han convocado a muchas organizaciones de la sociedad civil para tratar de aportar ideas. Eso refleja, desde mi punto de vista, que hoy en día para desarrollar cualquier política es fundamental contar que todos los procesos sean inclusivos, que sean transparentes, que sean sobre todo participativos. Y en ese sentido, pues en septiembre ya hubo una primera reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores para tratarnos de para informarnos de la elaboración de este nuevo plan de acción. Nos han convocado a todos y ya se ha celebrado una primera jornada el pasado mes de marzo en la Escuela Diplomática, precisamente, donde han participado representantes de la sociedad civil, donde han venido y se han organizado una jornada muy interesante para que las mujeres pues puedan exponer libremente sus ideas y cómo mejorar lo hecho hasta ahora para tratar de hacer un plan nacional de acción lo más inclusivo posible, y sobre todo basándose en esa idea que es basándose en lo que se conoce como el concepto integral de la seguridad, que lo abarque todo y que cumpla y abarque todos los aspectos, ¿no? Y si eso fue en el año 2007 y esa es la fase en la que nos encontramos ahora, tengo que resaltar que además este año es muy importante porque se va a intentar desarrollar el plan con la idea de que España pueda presentarlo en el mes de noviembre o diciembre aproximadamente, también cumpliendo así con su mandato en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, puesto que si nos acordamos en el debate del año pasado, en el debate de alto nivel que se celebró con motivo de la 15 resolución el 15 aniversario de la resolución 1325, España se comprometió a presentar un nuevo plan que además coincide con el fin de la presencia de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que como saben ha estado del año 2015 y terminará por tanto en el año 2016. En cualquier caso, todo esto viene a resaltar el compromiso de nuestro país por aplicar esta importante agenda y que aquí, por supuesto, he dejado también otros documentos de los que también emana, como son la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2013 y la Estrategia de Acción Exterior de diciembre de 2014, que son otros documentos estratégicos muy importantes para llevar a cabo esta estrategia. Bueno, pues como conclusión de todo este proceso, resaltaría que estamos en un momento muy interesante, políticamente muy oportuno para cumplir con el mandato que nos ha establecido Naciones Unidas y que tenemos que tener en cuenta que la resolución 1325 efectivamente marcó un antes y un después en el paradigma de la paz y la seguridad, al tratar de involucrar a la mujer como agente activo en la construcción de la paz y no solamente como víctima de los conflictos como se había contemplado hasta ahora. Cuanta mayor participación efectivamente de la mujer en la construcción de la paz, más oportunidades habrá para que la violencia llegue a su fin y, por tanto, se alcance una paz sostenible. En 15 años podemos señalar que ha habido un gran progreso y la mujer ha sido verdaderamente agente de cambio y se refleja en los distintos planes de acción nacionales. Pero tenemos que tener presente que, si bien España es un país que ha adoptado esta política a lo largo de estos últimos años, de 2007, son muchos países los que todavía no han desarrollado sus planes de acción nacionales. Y hay que hacer un llamamiento también para que todos ellos se sumen. Creo recordar que de los 193 países que tiene Naciones Unidas, solamente 56 países han adoptado planes de acción nacionales y solamente 17 creo que son europeos. O sea que hay que hacer un esfuerzo para tratar de que los distintos países que sobre todo están superando estas situaciones de conflicto o que todavía la viven, pues contemplen en los nuevos programas de acción de sus respectivos gobiernos pues esta agenda.
Se ha producido un cambio de enfoque en el PAN, como hemos visto, para tratarlo de hacerlo más inclusivo e integral. Y como decía la que lideró ese informe de Naciones Unidas, que comentaba que fue aprobado en octubre del año pasado, se trata de una agenda que no es que sea la correcta, sino que es lo inteligente, dice ella. It's a smart thing to do, ¿no? Pero si realmente queremos hacer que esta agenda se aplique, no solamente tenemos que ser guardianes de la paz, lo que se llama el peacekeepers, sino también tenemos que ser peace defenders, tenemos que defender la paz. Y aquí, como sociedad civil, yo creo que también todos tenemos un papel importante que jugar, sobre todo transmitiendo la información, transmitiendo el conocimiento, transmitiendo la posibilidad de que otras personas se sumen a este proceso, ¿no? Y sobre todo tratando de involucrar a los hombres, porque todavía, desgraciadamente, esta iniciativa no es muy bien conocida. Hay una campaña a nivel internacional que la apoya Naciones Unidas, UN Women, también la apoya la OTAN y también la apoya la Unión Europea, que se llama He4She, ¿no? Es muy importante que los hombres se involucren también en este proceso. Y bueno, simplemente señalar que, por supuesto, las mujeres tienen que estar involucradas en ello, pero las mujeres no solamente hablan de cuestiones de género, como tradicionalmente se hace. Las mujeres también son capaces de hablar de temas de estrategia, de política, y entonces es una agenda transversal en la que, por supuesto, pues todas las ideas, sugerencias, pues serán siempre, desde nuestro punto de vista, y aquí hablo ya como representante de una asociación, muy bienvenidas. Vamos a terminar ya con la presentación de un vídeo, y aquí os dejo simplemente nuestro Twitter, y además señalar que para que fomentar precisamente la participación de la mujer, no solamente en procesos de mediación, en todas las fases del conflicto, también las mujeres tienen un papel muy importante en lo que tiene que ser el liderazgo. Y en este sentido también me permito en este foro afirmar que estamos apoyando la campaña de Naciones Unidas She for Secretary General, para que la próxima secretaria general de Naciones Unidas sea una mujer. Aquí les dejo nuestra información, y si les parece ahora vamos a ver un vídeo muy bonito donde precisamente colaboró amablemente el teniente coronel Gil y otras compañeras de la asociación y compañeros, y refleja sobre todo esa visión integral donde mujeres y hombres militares, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de civiles, podemos colaborar juntos en la promoción de la paz y la seguridad. Muchas gracias.